Bueno, seguimos, avanzamos un poco más en todo lo que fue esto de historia o histórica, esta reforma. Hablábamos recién, Carlos, de esto del pacto, aunque había un sector del radicalismo concretamente que de alguna manera cuestiona, ¿no?, ese pacto, claro, en esa división que tenía el radicalismo. Lo recordamos un breve segundo y conversamos. El hecho de que el mestrismo haya rechazado las privatizaciones no significa que haya desaparecido la profunda división interna del radicalismo generada por el Pacto Mestre de la Sota. Nosotros creemos que hay cosas que eran inaceptables de la ley y estábamos dispuestos a transitar el camino que ya el Pacto de las Tejas había iniciado, en el sentido de dar pautas para que a partir de ahí se empezaran a fijar los consensos. No pudo ser por una actitud inflexible de nuestro bloque, que nos puso en una situación de ruptura o de virtual fractura, y entonces con una irresponsabilidad muy grande que priorizó cuestiones internas de nuestro bloque, de nuestro partido, mejor dicho, de nuestro partido, y no el interés legítimo de los cordobeses. El próximo capítulo de la reforma del Estado se jugará en el Senado, donde la situación para la Unión por Córdoba es más complicada, ya que por sí sola no puede aprobar el proyecto y va a necesitar de al menos un voto de algún otro legislador. Bueno, y ahí ya empezaba a despuntarse las cartas, ¿no? Porque claro, se hablaba y le faltaba un voto al oficialismo, a Unión por Córdoba, en el Senado, ¿no? Y en eso aparece lo que después se conoció como el caso Bodega. Ustedes lo presintieron porque formaba parte del frepaso Bodega. Exactamente. Bueno, ahí en realidad ese tema es el que explica por qué el apuro de la reforma constitucional de la Sota, porque Claro. no tenía mayoría en el Senado. Claro. Él reforma la Constitución y entonces tiene mayoría en el Senado. A Bodega nosotros lo presentimos, vimos, porque en realidad de la noche a la mañana... Presenta un proyecto. Claro, y cambia de posición. De ser una persona que venía con una posición totalmente enfrentada a las privatizaciones de PEC y del banco, un día, sin hablar con nadie, sin una sola palabra, aparece un proyecto presentado en el Senado a favor de la privatización de EPEC y del banco. Y lo más notable, porque aparte él, fundamental, él era representante de un sector sindical, que eso era lo más llamativo, que era lo que podríamos llamar el moyanismo, era el sector de Moyano, él era de UTA, representante. Y Moyano, el moyanismo tenía una posición muy clara en contra de las privatizaciones durante toda la década del 90, en esa época era muy fuerte. Y de golpe aparece este hombre con esa posición. Y bueno, fuimos nosotros mismos quienes denunciamos el pacto. Claro. El pacto no, para ser más claro. Sí, sí. Porque nosotros lo que denunciamos es que él cambió su voto Claro. y que vendió su voto, ¿no? O sea, Sí, sí. lo digo con todas las letras porque ya me querelló. Claro, sí, fue y ya salí de esa querella. Pero además porque por esa época vos vas a recordar, hay que decirle a la gente, el titular del Senado entonces era el senador Presas. Presas, ¿no? Carlos Presas. Carlos Presas, del departamento Colón, digamos. Y él mismo ya había insinuado, ya le había dicho a algunos senadores, por lo menos eso fue lo que trascendió en aquellas épocas, él decía que tenía un sindicato de Judas para aprobar con ese voto, ¿no? O sea que un traidor ya lo tenían, digamos, ¿no? Exacto. Es decir, ya se vieron algunas puntitas de las cartas. E incluso en algún momento, que esto fue posterior, creo que vos me vas a sacar de la duda, creo que era Cucuy el apellido, que también hay, que había dicho que Presa le había dicho que los votos los pagaban en dólares, una cosa así. Sí, incluso hubo una denuncia penal que hizo claro. el senador, se llamaba Roberto Cucuy, que era del Frepaso, claro. de Río Tercero, y él hace una denuncia penal a Carlos Presas por intento de soborno para votar esta ley. Y claro. justamente usa estas palabras de que había sido en dólares el intento de soborno. Sí, sí, me acordaba de que lo decías vos recién, que te querelló, que hizo un juicio. Incluso a mí también me pusieron ahí. Porque yo los había transmitido en vivo.
nada más que por eso. Exactamente. Estábamos por la radio y teníamos la transmisión, los había tenido ustedes ahí en directo y todo eso en la legislatura. Si no me falla la memoria, creo que era justamente un programa, vos me estabas Claro, te estaba haciendo la el entrevista. noticiero del mediodía, estábamos en Exactamente. directo. Sí, Claro. yo ahí de ahí se toman ellos lo que habías hablado. Bueno, pero la cosa es que avanzamos un poco más y se termina aprobando en la legislatura este proyecto, que tantas discusiones habían tenido, con pacto de por medio, pero se termina la primera parte allí en la legislatura. Con dificultades imprevistas, el proyecto de reforma del Estado propuesto por De la Sota superó su primera y más sencilla prueba, la aprobación en la Cámara de Diputados, donde Unión por Córdoba tiene mayoría propia. No tuvimos otra alternativa que el rechazo y entonces de esta manera votamos junto con el bloque y de paso preservamos la unidad del bloque, que no es poca cosa en estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo acá en esta legislatura. Tras la firma del pacto Mestre de la Sota, parecía que el camino del proyecto de ley del Estado Nuevo estaba allanado. Pero hoy, los diputados de la Unión por Córdoba fueron los únicos que aprobaron la parte de las privatizaciones, porque los mestristas y hasta los legisladores del cabalismo, que también adherían al proyecto, se opusieron a una serie de modificaciones incorporadas a último momento. Y lo más lamentable de todo es que a último momento nos han traficado una serie de modificaciones de contrabando que se leían cuando el despacho estaba siendo votado en particular y que implicaban modificaciones serias. Bueno, diputado, ¿qué fue lo que pasó que se introdujeron modificaciones a último momento al proyecto de reforma del Estado? Siempre cabe la posibilidad en la votación en particular, en un total de 250 artículos que se votaron, se deben haber cambiado 4 o 5. Esto es usual, no debe llamar la atención. Son modificaciones de último momento que está reglamentariamente admitido incorporarlas. Bueno, y ya pasaba a la otra ala, ¿no es cierto?, a la de los senadores, y aparece lo que veníamos hablando recién de este proyecto de Bodega, que incluso él busca un poco defenderse, dice, sí, bueno, me han estado hablando, pero bueno, era una idea que yo tenía y como legislador la presenté, decía Bodega. ¿Lo recordamos? Y después hablamos. El personaje controvertido, Jorge Bodega, autor de un polémico proyecto propio sobre el cual corrieron muchos rumores que llevaron al Frepaso a expulsarlo de su bloque de senadores. Esto fue, bueno, qué sé, una rebeldía mía. Mira, a mí me vienen castigando de hace casi 3 semanas con el tema del Judas, pero muy duro, muy duro. Yo sufrí mucho, todo lo que me estaban diciendo. Y sí, que bueno, fueron esas, qué sé yo, esas cosas. Digo, vamos a preparar algo. Vamos a sacar algo para que vean que el Judas trabaja, que el Judas presenta una propuesta diferente, y así fue todo esto. Yo sabía lo que venía atrás, yo sabía todo lo que iba a pasar, pero bueno, yo digo una cosa, ojalá que esto sirva para abrir una puerta. Es un aporte humilde que hice yo, mi compañero por supuesto que también me han recriminado esto, y con razón, y yo no quiero que se privatice nada de eso. ¿Sabe lo que están diciendo ahora? Sí. Que ese proyecto tuvo un precio, $3 millones. Sí. Miren, me río porque es una cosa de loco eso. Sí, la verdad que es una estupidez total. Bueno, terminó expulsado, digamos. Yo lo que no me acuerdo, quedó como bloque 1 o se unió a Unión por Córdoba, eso no me acuerdo. Él fue expulsado del Frepaso, fue expulsado de la UTA, las dos organizaciones en las cuales él participaba lo expulsaron, y forma un bloque en el primer momento, durante el año 2000, y cuando se hace la elección para elegir los constituyentes que reformaron la Constitución, él va en la lista de Unión por Córdoba y queda incorporado a Unión por Córdoba. Tuvieron mucha discusión interna. ¿Cómo se vivieron esos días dentro del Frepaso? ¿Alguien se hizo cargo de eso? ¿Alguien lo eligió? Digo, ¿no? Para preguntarte alguna, ¿cómo fue la cosa interna, digamos? Hubo mucho debate. El Frepaso era una fuerza que tenía bastante debate, un funcionamiento bastante democrático, pero se lo resolvió por unanimidad. Este es un dato importante. Todos los que integramos, tanto como legisladores como la conducción partidaria del Frepaso, en forma unánime votaron por la separación de Bodega del Frepaso,
pero además ratificamos la posición en defensa de las empresas públicas y en oposición al proyecto de privatizaciones. O sea, en eso hubo unanimidad. Pero, por supuesto, fue un momento de muchísimo debate, de mucha tensión, porque a una fuerza política que estaba en pleno crecimiento, un acontecimiento de esto le genera una situación difícil. Sí. Difícil. Bueno, él lo decía en esa comunicación, que había sufrido mucho, pero incluso hubo una delegación que los escracharon en su casa, es decir, viajaron al interior, creo que era de Huerta Grande, me parece, o de Valle Hermoso. Valle Hermoso. Y también estuvieron allí las cámaras de Canal 10. La tranquila paz serrana de la localidad de Valle Hermoso se vio violentamente interrumpida por el escrache que integrantes del gremio de Luz y Fuerza realizaron contra el domicilio del senador frepacista Jorge Bodega. Lo calificaron de Judas. Es el repudio de la venta de su voto, así que van a manifestar por la ruta ¿hasta cuándo? No sé, un par de cuadras más. Nadie amenaza a nadie. Nosotros somos laburantes, no somos subversivos ni mucho menos. Somos laburantes y estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo. Los lucifuercistas cuestionan a Bodega porque consideran que su alejamiento del frepaso implica la aprobación segura de la ley del nuevo Estado en la Cámara de Senadores y de esta manera pone en peligro el futuro del EPEC. Bueno, el informe ahí no lo dice, pero esa tarde hubo muchos detenidos también allí en Valle Hermoso, ¿no? A pesar de que simplemente fue un escrache, no hubo ningún acto así más de violencia, que vos puedas por allí darle la razón a la represión policial. No, fue una marcha, obviamente que cantaron frente a su casa y todo lo demás, pero bueno, hubo detenidos también. Sí, era por momentos difícil. ¿Cómo era la vida en el recinto? Porque por ahí se veían discusiones fuertes entre los pares, digamos. Entre, suponete, ustedes del frepaso con los oficialistas, los radicales. Esas discusiones terribles que había en la Cámara de Diputados. Posteriormente, en la intimidad, ¿se juntan, hablan en los pasillos, se saludan o es todo...? Depende, en el caso, o sea, en ese periodo y en lo que me tocó a mí, eran discusiones bastante fuertes y se mantenían las posiciones y las relaciones quedaban tensas. Yo siempre recuerdo, y tomo como referencia lo que vos señalaste al comienzo, el proyecto de disminución de las dietas fue un proyecto que presenté yo. Y se aprueba a mitad del año 2000. Bueno, no voy a dar los nombres porque queda mal, más después de 20 años, pero estuvieron sin hablarme como 5 o 6 meses. O sea, pero sin hablarme no me hablaban en las comisiones. Claro. Lo que digo para dar un ejemplo de tensión. De la tensión que se vivía. De tensión fuerte. El tema en sí de la reforma del Estado fue un tema que realmente generó tensión. Hubo mucha participación de sectores sociales, básicamente sindicatos y en el caso del banco muchas empresas, con EPEC muchas cooperativas, todas las cooperativas eléctricas presionaron y eso generó un clima de mucha tensión durante meses y se mantenía después. Sí. Por Ahora supuesto, tampoco había que, lo que pasa que uno por ahí lo focaliza en Córdoba, ¿no? Pero uno piensa en esa época, 2000, 2001 incluso, en la Argentina era, bueno, se terminó yendo el presidente, después tuvimos 5 presidentes en un día, o sea, el clima era bastante difícil, ¿no?, por aquellos días. Era un clima difícil y se iba notando, pasando del 2000 al 2001, claro. Y esa última parte del 2001, el último medio año del 2001, había un clima muy fuerte, socialmente había un clima muy fuerte, porque aparte realmente ya se iba notando por todos lados que la situación venía muy mal. La experiencia nacional de las privatizaciones con Menem, la gente que había quedado sin trabajo, acá llega casi tardío, digamos. Entonces ya sabían cómo iba a repercutir los propios trabajadores, pues eso salen a defender, ¿no? Claro, nosotros a esa reforma de la Sota la llamamos menemismo tardío. Esa era la frase que habíamos encontrado para plantear eso. Y en realidad tocaba mucho porque en la gente
venía la experiencia directa de los 10 años de privatizaciones. En el caso de Córdoba, la privatización de la fábrica militar de aviones, que había dejado 4.000 y pico de obreros sin trabajo, y los cierres de los ferrocarriles y de las fábricas militares en el interior de la provincia, que habían hecho estrago en ciudades como Cruz del Eje, San Francisco. Entonces eso se sentía, y se sentía con mucha preocupación en la gente, ¿no? Y de allí la movilización, ¿no? La desmovilización y la conciencia que había por parte de la sociedad. Bueno, vamos a seguir ya en el próximo bloque, que es el último, un poco de todo lo que fue la lucha ahí de los trabajadores ya en la calle. Nos vamos a ir a un flash informativo, hacemos una pequeña pausa, Carlos, y seguimos conversando. ¿Te parece? Bien, muy bien. Ya regresamos.